Bueno, muy buenos días. Damos a inicio a entonces la jornada de mesas de trabajo. En esta oportunidad vamos a trabajar la mesa denominada Historia Local, Poder y Mentalidades Colectivas, en la cual nos acompañan en la mesa el máster Vicente Gómez Murillo y también el doctor David Díaz Arias, que a su vez es director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Primeramente vamos a cederle la palabra a don Vicente, quien es investigador del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, es docente de la Escuela de Estudios Generales y de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, es graduado del bachillerato y de la maestría en Historia de esta misma casa de estudios y ha sido ponente en congresos centroamericanos de historia. Don Vicente nos va a presentar la ponencia denominada El concepto de Estado y la imaginación del futuro en la independencia y la formación temprana del Estado en Costa Rica de 1821 a 1848. En primer lugar, quiero agradecer a la organización por extenderme una generosa invitación a participar en este evento, particularmente a la profesora Eliseth Payne. La ponencia que yo traigo gira en torno a la problemática del Estado y la imaginación del futuro en la independencia y la formación temprana del Estado en Costa Rica. Así que quiero comenzar señalando que Estado es un concepto sociopolítico fundamental. Con eso quiero decir que es un concepto indispensable en las discusiones políticas, culturales, sociales y económicas de nuestro tiempo. Sin él, sería muy difícil dar cuenta del amplio espectro de significados, instituciones, sistemas políticos, relaciones, emociones, experiencias y expectativas que se encuentran cubiertas bajo el extenso manto de su campo semántico. El concepto y la identidad político-institucional que denominamos Estado tienen ambos una historia, historias a menudo ligadas, pero no siempre paralelas. Esta ponencia busca discutir algunos rasgos generales de esa historia en Costa Rica para demostrar cómo, a través del estudio del vocabulario político, se puede dar una mirada fresca sobre la historia política, alejándose de los paradigmas teológicos del nacionalismo y subrayando el carácter contingente de la historia, es decir, prestando atención al abanico de opciones que tuvieron los actores históricos y a la manera en que visualizaron a dónde podían conducir esas opciones, en otras palabras, a los futuros posibles que imaginaron. Entre 1821 y 1848, la voz Estado se multiplica de forma exponencial en la documentación disponible para este periodo. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué adquiere cada vez más relevancia este concepto en la discusión política? ¿Qué significados otorgaban los contemporáneos a Estado y para qué usaban este concepto? Para intentar dar respuesta a estas preguntas, yo dividí el periodo de análisis en tres coyunturas. La primera, si observamos el periodo 1821-1825, vemos que, al momento del quiebre de la independencia, al usar Estado, los contemporáneos se referían a cosas que poco tienen que ver con nuestra noción moderna de Estado, y mucho menos con el concepto de Estado-nación en el sentido que transmite en el presente la ideología nacionalista. Por el contrario, el concepto aparece vinculado al contexto del mundo del antiguo régimen. Por ejemplo, a finales de 1821, la Junta Gubernativa de la provincia de Costa Rica, y subrayo provincia, mandó a colocar, cito, carteles convidando a todas las personas del Estado eclesiástico y del Estado secular para que, siendo de su agrado, asistan a las sesiones que celebre la Junta a puerta abierta. Cierro cita, ¿no? Es decir, está reuniéndose la Junta Gubernativa e invita a todos los sectores sociales a que participen de esas reuniones. Aquí Estado significa grupo social, recordando la estructura social del mundo estamental y tal vez la ceremonia de apertura de los Estados Generales de mayo de 1789 en Francia. Este uso concuerda muy bien con una de las definiciones más importantes que aparece en el Diccionario de Autoridades del año 1739,
que dice que Estado designa, cito, la especie, calidad, grado y orden de cada cosa, y por eso se distinguen, conocen y hay diversos estados, unos seculares y otros religiosos, y de estos los unos clérigos y los otros religiosos, y de los seculares unos nobles y caballeros, otros ciudadanos, unos oficiales, otros labradores, y cada uno en su estado y modo de vivir tiene orden, reglas y leyes para su régimen. Este tipo de significados no eran muy útiles para hacer frente al hecho inédito que representó la independencia. Y aunque existían significados políticos y geográficos de Estado, como, cito, país y dominio de un rey, república o señor de vasallos, fin de cita, en la hora más grave, los representantes políticos de Costa Rica echaron mano de un concepto que recogía de forma más adecuada su experiencia política hasta ese momento: provincia. Costa Rica había sido una provincia del Imperio Español desde el siglo XVI, y así comprendían su lugar en el mundo las élites reunidas en los ayuntamientos costarricenses. En estos primeros años y hasta la entrada en el proyecto federal, Estado y provincia jugarán una dinámica que revelará las vicisitudes de la nueva era. El resquebrajamiento de la soberanía sostenida por el pacto colonial pondrá mucha presión sobre estas dos categorías. Ausente el rey, se genera un vacío de poder y todo lo que éste mantenía atado bajo el pacto colonial queda suelto. La independencia libera fuerzas centrífugas que amenazan con desintegrar el orden conocido. Volada en 1000 pedazos, la soberanía regresa a sus detentores originales, los pueblos, representados estos por centenares de ayuntamientos a lo largo de toda la América española. Como lo ha estudiado Jordana Dim con detalle, los cabildos centroamericanos se toman muy en serio su condición de soberanos, una vez disueltos los vínculos coloniales. En este contexto, antes que Estado, es provincia el concepto que empuñan las élites para hacer frente al problema inmediato abierto por la independencia. Ese problema es mantener la unidad del territorio heredado de la estructura administrativa colonial española. Este problema, el problema de lo que debe estar unido y lo que debe estar separado, será central en la coyuntura de la independencia. Y este problema encierra, a su vez, una duda fundamental. Es la duda en la viabilidad política de los nuevos territorios, que es, a su vez, el temor a un futuro desconocido. José Rafael Gallegos, representante del Cabildo de San José, lo expresó con claridad en octubre de 1821 al recibirse la noticia de la independencia. En esa oportunidad, cito, Gallegos dijo lo siguiente: Guatemala ha proclamado la independencia del gobierno de España sin determinar una potestad suprema y que por consiguiente se trasluce, intenta reasumírsela en sí misma como Estado absoluto independiente. Debiendo considerar que esto no es conveniente al interés general del reino por la extensión de su terreno, su despoblación y pobreza, circunstancias todas que lo expondrían en tal caso a ser presa de naciones extranjeras o de aventureros y que por estas razones, supuesta la independencia general, su posición y circunstancias llaman a las provincias de todo el reino para su seguridad y buena administración a incorporarse como miembros del Estado mexicano. Entre tanto, la suerte de los sucesos decide la futura de esta provincia tan remota, aislada y exhausta de recursos y relaciones. De esta cita podemos constatar tres cosas. En primer lugar, el uso que hace Gallegos demuestra que Estado se reserva para referirse a entidades políticas de gran tamaño como los imperios. Segundo, no se asoma la posibilidad de concebir a Costa Rica como un Estado. Más bien, nuevamente, es provincia el concepto preferido para referirse al país. Y de hecho, así queda consignado en el trascendental acuerdo de diciembre de 1821, conocido como Pacto de Concordia, que empieza indicando que Costa Rica es una provincia a la espera de entrar a formar parte de un Estado mayor. En tercer lugar, Gallegos solo imagina el futuro de Costa Rica en el marco de una entidad política mayor. Esto último es uno de los escenarios que contemplaron los contemporáneos como una vía a seguir luego de la independencia. La posibilidad de vincularse a un imperio mexicano ha sido presentada tradicionalmente como una aberración del destino de los costarricenses, pero como se observa aquí, era una posibilidad consecuente con la teoría política del periodo.
Otros futuros posibles que se imaginaron en este contexto fueron, en primer lugar, uno que viene esbozado tal vez en la documentación que se recibe de León, que es el regreso de los españoles, ¿no? Un temor inicial a una posible reconquista, ¿no?, por el poder metropolitano. En segundo lugar, la formación de una república centroamericana, que es la vía que se impone, ¿no? Y aquí vamos a prestar atención al periodo 1825-1835, para darnos cuenta de que es precisamente el proyecto federal el que otorga a Costa Rica la condición de Estado, desplazando a provincia como el concepto usual para referirse al país. En adelante, el proyecto de construcción de una nueva legitimidad política en Costa Rica se identificará de forma creciente con el concepto de Estado. Provincia, sin embargo, no desaparece. Por el contrario, es subsumido dentro de los significados de Estado y en ocasiones Estado y provincia aparecen como sinónimos, ¿no? En principio, el Estado federal, en el marco de esta nueva república, no es muy distinto de la provincia. Y lo que se mantiene como un significado constante es la idea de ser una parte que pertenece a un conjunto mayor, ¿no? Este significado, sin embargo, se irá modificando por la marca que van dejando las experiencias por las que pasará Costa Rica en el proyecto federal. Las discusiones en el seno de la experiencia federal van a ser centrales para la construcción de significados en torno a Estado en Centroamérica y especialmente en Costa Rica. El peso de la herencia de la cultura política corporativa se hace sentir en estas discusiones. Se enfrentan nociones distintas de soberanía, un concepto moderno de soberanía, una soberanía formada por individuos, y una noción corporativa de soberanía, que es la soberanía de los pueblos de corte estamental. La búsqueda de construir un orden político basado en el principio de la soberanía popular es el vínculo que une el proceso político centroamericano de esta época con la historia de la modernización política desarrollada en eso que los historiadores llaman la era de las revoluciones. En el caso de Costa Rica, las discusiones en torno a la noción de Estado son más marcadas porque reflejan la situación que enfrenta el país en la federación. Esa situación queda bien expresada en un periodo al que en ocasiones no le prestamos la atención que se merece. Es el periodo de la Ley Aprilia. La Ley Aprilia es esencialmente el debate en torno a la soberanía en Costa Rica. Y hay que señalar que Estado y soberanía son dos conceptos cuyas historias desde el siglo XVIII están íntimamente asociadas al punto en que se condicionan. Los diputados costarricenses debaten si era legítimo o no, ante la situación de caos en la República, recuperar la porción de soberanía entregada en el Pacto Federal. Eso implicaría que Costa Rica estaría actuando como un Estado soberano. ¿Era conveniente o legal esto? ¿Qué implicaba en relación con el poder federal? Y aquí los diputados costarricenses actuaban de una forma que nos revela que aún no habían transitado a una forma de comprender la soberanía como una soberanía unitaria. Los diputados de la Cámara Baja y la Cámara Alta están discutiendo si es viable este proyecto o no. Y cuando la Cámara Alta niega este proyecto, dice que no es posible, puesto que el pacto federal fue acordado por los pueblos y los diputados no pueden romper un acuerdo que ha sido acordado por los pueblos, ¿no? Ante todo, la experiencia de la Aprilia es una experiencia de autogobierno. El Estado de Costa Rica realiza funciones que van más allá de lo predispuesto para un Estado federal. Es más que un Estado federal. Se comporta como algo más que un Estado federal. A pesar de los temores de 1821, ¿no?, estos escenarios de invasiones extranjeras y otras cosas, hay un manejo real de los asuntos públicos a nivel provincial, ¿no?, de Costa Rica como Estado federal. La década de 1830 ve también la discusión de la ley de la ambulancia, que es una expresión de la permanencia de la cultura política corporativa, que sigue enfrentándose con el intento de poder central que está gravitando en torno a San José desde la batalla de Ochomogo y que tiene en el concepto de Estado su principal parapeto en la discusión política. Esta discusión es también una discusión sobre lo que significa soberanía. Nuevamente, la soberanía singular versus la soberanía plural. Y aquí vemos la influencia de distintas corrientes de pensamiento político y jurídico.
Primero, la tradición de la soberanía natural, la tradición ilustrada del derecho de gentes, como Emer de Vattel, el jurista suizo, como un referente muy importante. Segundo, la tradición de la soberanía natural de la teoría política española desde las 7 partidas de Alfonso X, ¿verdad? Y tercero, nociones jovezianas de un poder por encima de los partidos, ¿no? De acuerdo con el derecho de gentes, los estados son personas morales y las personas morales son iguales todas entre sí. La condición para ser persona moral, para acceder a esa categoría, es la capacidad de darse ley y defensa a sí mismo, ¿no? Y si uno mira a los principales ayuntamientos de Costa Rica en estas primeras décadas, actúan siguiendo esta lógica. Por ejemplo, el Cabildo de Alajuela reclamaba en 1835, muy airadamente, la repartición equitativa de armas para, cito, dar honor e igualdad de goces a todas las ciudades. Y es que 1835 es el momento de crisis máximo del proyecto político avanzado desde el Pacto de Concordia. Hay una crisis de legitimidad donde choca el Estado, el concepto de Estado basado en la soberanía singular, con la tradición corporativa. 1835 es una rebelión de las partes contra el todo. La rebelión del audio. De esta conflagración, ¿no?, que es un momento de crisis, que si uno le revisa la documentación del periodo, lo que se dan cuenta es que hay un alzamiento contra ese poder que está en construcción desde 1821-23 en San José, ¿verdad? Y se hace con reivindicaciones que vienen desde esta lógica política anterior a los conceptos modernos de soberanía, ¿no? Las partes dicen todos somos iguales y ninguna ciudad puede estar por encima de la otra, que básicamente se traduce en no aceptamos que San José esté encima de nosotros, ¿no? Y bueno, es un episodio muy conocido, ¿no? Se mancomunan en una alianza Alajuela, Heredia y Cartago y forman lo que se llamó la Liga, ¿no? Y la Liga pone sitio a la ciudad de San José. Es un episodio muy simpático. El poder central sale victorioso de este conflicto, ¿no?, reforzando las nociones de autoridad y el monopolio de la violencia que asociamos con el concepto moderno de Estado. En el periodo posterior a esta guerra, que es más o menos 1835-1848, uno de los actores centrales es Carrillo, ¿no? Es ampliamente conocido el lugar que ocupa Carrillo en la historiografía costarricense y los títulos que se le dan, ¿no?, como arquitecto del Estado y todas estas cosas, ¿no? Y efectivamente su periodo es fundamental en la construcción de un concepto de Estado que sirva para llevar adelante un proyecto político en Costa Rica. Carrillo se apoya en las experiencias anteriores, especialmente en la victoria en la Guerra de la Liga y en el fracaso de la Federación Centroamericana, para blandir con fuerza Estado como el concepto guía de la acción política en su periodo y ganar legitimidad para el nuevo centro que estaba en construcción. Y después de 1838 hay algo nuevo, ¿no? Carrillo, además de haber trabajado en reforzar una soberanía interior, empieza a trabajar en crear una soberanía exterior para Costa Rica. Es decir, aparece un horizonte de expectativas donde Costa Rica tiene un ámbito de acción exterior, algo que no existía en el marco de la República Federal, puesto que ese Estado, esa gran federación, es la que tenía que asumir esas funciones, ¿no?, así como garantizar la seguridad, cosas todas en las que falla, ¿no? De manera que el periodo de reforma de Carrillo, ¿no?, Carrillo es conocido por sus reformas, es un periodo donde lo que plantea Carrillo es un esfuerzo por acelerar las transformaciones acumuladas desde 1821. Y la reforma, la ley, adquiere en este contexto un significado muy particular, que es preparar el futuro. Durante el periodo de Carrillo empiezan a asociarse cada vez más la orientación Estado y futuro, y eventualmente el concepto de Estado va a quedar como un concepto orientado al futuro. Carrillo habla en términos de un Estado mejor, de un Estado venidero, y que sus reformas están orientadas a preparar eso. Así que, sumando todas estas experiencias que hemos venido enumerando, podemos afirmar
que hay una realidad más allá de lo lingüístico que hay en Costa Rica hacia 1841, y es la existencia de un Estado. Un Estado particular con rasgos que reflejan el desarrollo de Costa Rica en el contexto que hemos venido describiendo aquí, y al que hay que sumarle algo que aparece en la década de 1840 y que no existe en 1821 y no se puede visualizar porque no existe sencillamente, ¿no? Que es el éxito de la economía cafetalera, un elemento que no está en la mente de Gallegos en 1821. Él no sabe que va a venir una planta que va a servir para conectar el país con los mercados exteriores. Eso no existe, sencillamente. Este nuevo elemento va a reforzar esta vinculación entre el Estado y el futuro. Y, por ejemplo, en el seno de un espacio especial como la Sociedad Económica Itineraria, donde se reúnen las élites costarricenses, hay usos del Estado que son muy particulares y que sugieren cambios en la forma en la que se está entendiendo este concepto. Se realiza un ejercicio de prosopopeya, es decir, se le atribuyen capacidades humanas al Estado. Hay una personificación del Estado. Por ejemplo, en 1843, en los libros de esta Sociedad Económica Itineraria aparece lo siguiente, en un informe que lee un miembro de la Junta, dice: aún no tiene Costa Rica la convicción de su propia fuerza y poder, a pesar de haber luchado y vencido la dificultad del camino de Punta Arenas. Si el Estado conociera todos los recursos que posee, no dudaría un momento en poner manos a la obra, más cuando acometa la empresa de Matina, que se ha creído imposible. Entonces conocerá la energía y recursos que contiene, y cual membrudo y valiente atleta se gozará contemplando su poder y felicidad. En esta cita, Estado designa ahora una fuerza abstracta, una fuerza que además tiene capacidad de acción propia, ejecuta, tiene manos, brazos fuertes, mueve, construye, tiene poder, es el Leviatán casi de Hobbes, ¿no? Y este Estado del que la sociedad económica espera que construya el futuro genera en el seno de la sociedad económica visiones sobre el futuro muy particulares, donde bueno, los miembros de la sociedad imaginan miles de carros de café cruzando las montañas a través de los caminos que se han construido, conectando los dos océanos y regando bienestar material para el país, ¿no? Ya para ir aterrizando acercándome al final, señalar que la intervención morazánica es una disrupción un poco en este proceso, que genera dudas, hace que vuelvan a surgir viejas dudas de principios de la independencia en cuanto a la viabilidad del proyecto político. Y ahí lo que vemos son fogonazos, digamos, de la vieja soberanía corporativa que fue derrotada en 1835. Así que lo que vemos en el periodo de la década de 1840 son intentos de estabilizar esa situación en las reformas constitucionales de 1844, 47, 48, que la particularidad de esto es que ahora se construyen todo esto sobre el marco de ese concepto de Estado que se ha venido construyendo. Finalmente, la Declaratoria Republicana de 1848 no viene a desplazar el concepto de Estado. Por el contrario, confirma el lugar que tiene el concepto de Estado, porque la Declaratoria Republicana lo que hace es decir que Costa Rica es un Estado republicano, ¿no? Con un concepto de Estado que refleja el desarrollo histórico de Costa Rica en Centroamérica en el contexto de las revoluciones atlánticas. Así que República no cambia radicalmente la noción de Estado, pero sí es un indicador de que hay cambios importantes al interior del Estado de Costa Rica, ¿no? Y aquí lo que vemos es el problema de la relación entre el nombre y la cosa. Finalmente, señalar que como concepto sociopolítico fundamental, según Koselleck, Estado más que definido puede ser discutido. Y eso es algo que vemos en el presente, en la discusión fuerte que hay en los medios y en la discusión pública en torno a la discusión de la reforma fiscal, ¿no? Al final, nuevamente se debate qué es el Estado, hasta dónde debe llegar, qué debe hacer, qué es este ente todopoderoso que nos roba la libertad, dice unos, que nos da todo, dicen otros, ¿no? Y así son las categorías sociopolíticas fundamentales. Yo lo que traté de presentar acá
fue un esbozo de algunas cuestiones generales de la historia de ese concepto en Costa Rica, ¿no? Es un esfuerzo por historizar los conceptos fundamentales más allá de las categorías de análisis del presente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Vicente. Seguidamente tendremos la intervención del doctor David Díaz Arias con la ponencia denominada Desconocer y reconocer el poder, el alzamiento militar de Alajuela y San José contra la Constitución de 1844. El expositor es doctor en Historia por la Indiana University de los Estados Unidos. Ha publicado decenas de trabajos sobre historia política, historia de la memoria, ritos y rituales estatales, naciones y nacionalismos, guerra civil, instituciones, caudillos, procesos de paz, construcción del Estado y otra diversidad de temas en la historia de Centroamérica y Costa Rica en particular. Ha ganado el premio Luis Ferrero Acosta de la Investigación Histórico-Cultural en el año 2015, entregado por el Ministerio de Cultura y Juventud, y también ese mismo año ganó el premio Cleto González Víquez, que entrega la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. Actualmente, don David se desempeña como director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica. Bueno, primero quería agradecer la invitación a formar parte de este importante evento, particularmente enfatizar el agradecimiento a la doctora Lisette Payne y al máster Adrián Chávez, que han funcionado como organizadores de este seminario, y también a María Elena Macís por permitirnos desarrollarlo dentro del Museo Juan Santamaría. ¿De qué se trata lo que quisiera exponer brevemente? En realidad esto lo que busca es utilizar un evento como la jura de una constitución y la rebelión contra esa jura de parte de algunos militares, particularmente de San José, como termómetro para entender parte de lo que estaba discutiendo Vicente hace un rato, acerca de cuáles son las características de lo político, del poder y del Estado de Costa Rica hacia 1844. A pesar de que la Constitución que se aprueba en el 44 va a durar muy poco, apenas un par de años, este es un año muy importante justamente por lo que ya señaló Vicente, por el efecto de Morazán en la historia de la política de Costa Rica, tal y como se había imaginado desde 1821. Nada tiene tanto efecto en esa política, ni la batalla de Ochomogo, ni la guerra de la Liga, como el breve periodo de Morazán como jefe de Estado. Y esto que ocurre en el 44 es una consecuencia directa de lo ocurrido en el 42. Están estrechamente conectados los eventos, los actores y las visiones sobre el poder. Entonces lo que quisiera hacer es tratar de explorar por un lado las representaciones del poder, utilizando para eso las juras, y en un segundo momento tratar de estudiar cuáles son los límites de ese poder, su extensión y formas, y las vías políticas del castigo en esa cultura costarricense. Esto forma parte de un proyecto que espero comenzar a desarrollar a mediados de 2019, que lo que busca es explorar los levantamientos y golpes de Estado desde 1821 hasta 1948, tratando de identificar algunos de los elementos que voy a señalar a continuación. Bueno, la jura, como ustedes saben, es un ritual colonial que está vinculado con la llegada de un nuevo rey al poder. Cada vez que moría un rey y ascendía su sucesor,
se ordenaban juras en todos los territorios pertenecientes a la corona. La última jura de la que tenemos noticia colonial es la jura a Fernando VII en Cartago en 1809, un año y pico después de que Fernando VII hubiera tomado el trono. Y es una jura particular porque se hace en un momento en que los franceses se han apoderado de España. El rito de jura, sin embargo, se transforma en estas primeras décadas de la independencia hasta un punto en que debe suprimir varias de las imágenes más importantes del periodo anterior. Una es la imagen del rey, y la otra, que todavía es muy ambigua, incluso hasta hoy, es la imagen de la representación del poder, de dónde deviene el poder. En la época colonial, como lo señaló Vicente, hacia el final del siglo XVIII, desde la visión jurídica es muy claro que el poder tiene dos vías de construcción. Una que tiene que ver con la tradición, una tradición basada supuestamente en los pactos entre los gremios y las corporaciones, que son pactos que se desarrollan en orden jerárquico hasta llegar al rey. Claro que eso tiene sus críticos desde el siglo XVII particularmente. Y la otra es la vía de la religión, que no se interpreta separado de lo primero. La religión es parte de lo político también. En estas primeras décadas del siglo XIX, esa ambigüedad persiste. Y por tanto, este estado que les describió Vicente tiene la particularidad de que sigue reclamándose como un estado religioso. Y bueno, eso ocurre en Costa Rica hasta hoy. El decreto de celebración constaba de 12 artículos. Importantes son el séptimo, desde el séptimo hasta el número 12, porque allí se establecen las vías de construcción de este tipo de rito nuevo. Ahora, hay una cosa muy importante de subrayar. Bueno, hay que decir también que siempre se respeta la ortografía del documento original. Es el asunto de que hablar de constitución no remite solamente a un texto que reúne en principio la voluntad del pueblo. La constitución, cuando se habla de constitución en este periodo, se habla de los poderes del Estado. Cuando no hay constitución, dentro de esta perspectiva no hay Estado. El Estado se constituye gracias a ese documento que se llama Constitución. Entonces, los periodos en que no hay Constitución son periodos particulares en los que tienen que resolver cómo se produce la representación del poder. Y este periodo entre septiembre de 1842 y abril de 1844 es uno de esos periodos particulares en que está indefinido el asunto del poder. Por otra cosa particular, el general que gana, que termina matando a Morazán en septiembre del 42, que es Antonio Pinto, que es un personaje muy particular de toda la primera mitad del siglo XIX, que juega un papel muy importante en muchos eventos militares y políticos, y que es de origen portugués. Antonio Pinto funge como jefe de Estado por un breve periodo en 1842. Y luego de ese breve periodo, el que toma el poder, entre comillas, es José María Alfaro, que pertenece a la familia Alfaro de aquí a Alajuela. Ese es un elemento muy, muy importante en la configuración del poder en los 40. Porque se va a constituir un eje de acción fuera de San José y fuera de Cartago, que habían sido las que habían estado peleando la dirección del poder desde 1823, como lo señaló bien Vicente. Este
asunto de que una vez que la jura ocurre, se constituye el poder y su destino, está vinculado también con las gentes que representan el poder. No jurar la Constitución es equivalente a violar una ley. Muy rápidamente, el mes de abril y mayo, en 1844, esos 2 meses son meses muy festivos, prácticamente que el país pasa de fiesta todos los días de esos meses, y es también el mes en que ocurre la rebelión de estos militares en Alajuela y en San José, justamente un 11 de abril. Una de las fiestas más interesantes ocurre en Cartago. Muy rápidamente, hay muchísimos elementos a resaltar, pero esta fiesta sigue un orden ya de ritual y de celebración y representación muy moderno. Moderno en términos de asociación con la representación política que había creado la Revolución Francesa. En San José, las fiestas están vinculadas, por un lado, con la inauguración de la Universidad de Santo Tomás, que había sido también una reforma producida después de la caída de Morazán y que forma parte de este hilo de producción del poder. Allí en San José, vean interesante, contrario a Cartago, en San José el poder de lo político y lo religioso está conminado alrededor de la figura de Juan de los Santos Madrid, que es un personaje también muy importante desde la coyuntura de la independencia. Juan de los Santos Madrid es diputado en ese momento en la Asamblea Constituyente, pero también es sacerdote. Y de hecho se perfila como el primer rector de la Universidad de Santo Tomás. Juan de los Santos Madrid dice muchas cosas, pero una muy importante es esta de que ser un buen ciudadano equivale a ser también un buen cristiano, que hay una asociación directa entre uno y el otro. Eso básicamente deviene de la misma idea de que ser un buen vasallo es ser un buen cristiano. Solo que estas sustituciones ya tienen unos valores simbólicos muy importantes en este nuevo vocabulario del que les habló Vicente. En San José también queda muy claro la representación de la Constitución. La Constitución es la base fundamental sobre la que se asientan las instituciones del poder y la que legitima todas esas instituciones. Ahora, otra cosa interesante de esta jura es que generó muchísima documentación. La serie Congreso del Archivo Nacional está llena de las juras que se hicieron en todas las villas y pueblos de Costa Rica en ese momento. Y para que ustedes vean que este asunto de la visión de lo político no era meramente en las ciudades que estaban debatiendo el poder desde 1823, allí hay un extracto de lo que ocurre en Santa Cruz en junio de 1844, que a pesar de que es un pueblo que se declara en miseria, a partir de una suscripción popular, esto es muy citoyán, muy ciudadano, esta idea de que los ciudadanos financian las celebraciones del Estado, eso comienza a definirse muy bien a finales del siglo XVIII, en el caso francés, y ya en Costa Rica ocurre desde la década de 1820. Esta definición de participación popular, como ustedes pueden ver, está asociada también con una clara visión de lo que es la política, de lo que es la Constitución y de lo que es el Estado. Y lo otro que además prueban estas crónicas es que realmente la Constitución llegaba a cada uno de los lugares a donde se mandaba. Obviamente por eso había un espacio importante entre la emisión de la Constitución y su jura en diferentes lugares, porque tenía que llegar el documento completo que se tenía que leer a la población completa. Así que en suma, hacia 1844, prestando atención a esta primera parte del asunto de la representación del poder y examinando la documentación vinculada con la jura de la Constitución del 44, hay una clara
concepción de lo que es un Estado, hay una clara visión, no solo elitesca, sino popular sobre cómo se constituye el Estado y cuáles son las labores y funciones de la institucionalidad de ese Estado. Además, hay un vínculo muy fuerte entre la legitimidad de la Constitución, la participación popular y la legitimidad del poder. Hay una asociación que no se ha terminado de crear sus propias formas particulares entre Estado y religión. Y la jura, además, es un acto de educación política de la población. En la jura se explica se lee, se explica la Constitución y se dan discursos en torno a lo que significa. Y además celebra la institucionalidad de este nuevo aparato político que culmina en todas las ocasiones con un ágape, un café como el que tuvimos hace un rato, una pequeña fiesta en la que la gente tiene posibilidad de socializar entre ella y crear vínculos que también están estudiados en varios casos en América Latina. Y la rebelión. Bueno, la rebelión, como les dije, ocurre el 11 de abril de 1844. Ese es un extracto de la carta que escribe José María Castro para informar a la Asamblea Constituyente, que es el órgano de poder en esos momentos. Se me olvidaba decir que el jefe de Estado, José María Alfaro, está muy enfermo en esos momentos. Estaba aquí a unas cuadras de donde estamos, ¿verdad? Lleno de calenturas. Y lo ha sustituido el vicejefe de Estado, Francisco María Ureamuno, que es un personaje muy particular también de esas primeras décadas de la independencia. Y José María Ureamuno, que tiene en realidad, junto con una buena cantidad de otros de los políticos, entre comillas, de este periodo, tiene una rebeldía casi natural por ser parte de la institucionalidad política. Se nota en muchas de las cosas que escribe que tiene antipatía por el poder. Y se le nota también, como a muchos otros, que realmente él quisiera estar en otra cosa. No yendo de allá para acá con el séquito estatal. En cambio, José María Castro ya es otra generación. José María Castro es un animal político en toda su naturaleza. Y además tiene ambiciones políticas, contrario a lo que ocurre con Ureamuno. Esto es bien interesante, tal vez después lo podemos discutir también para entender a Juan Rafael Mora Porras. Porque hacia este momento no es negocio ser jefe de Estado. No es negocio estar en la política. Más bien es una cosa jodida porque uno tiene que abandonar sus negocios particulares y pagan muy poquito. Todavía pagan muy poquito en la política en Costa Rica. Bueno, yo creo que tuvieron tiempo de leer la carta. Básicamente lo que dice el vicejefe de Estado es que las tropas de San José y Alajuela se niegan a jurar la Constitución y que él no puede hacer nada. Entonces, que en esas críticas circunstancias, lo que va a hacer es dejar el mando y que la representación del Estado acepte la renuncia y que a partir de una reorganización pueda evitarse una desgracia mayor. Y esto es lo que le responde la Asamblea Constituyente, que como ustedes pueden ver, es un discurso sobre la política moderna, sobre lo que representa Ureamuno. Ureamuno piensa que es él. Y la Asamblea le dice, no es usted, es la representación del poder. Si usted se va así nomás, es como si realmente esto, todo que hemos hecho, no sirve para nada. No tiene ningún sentido. Pregunta, ¿por qué hubo una oposición a esa Constitución? Supongo que muchos y muchas de ustedes tienen
algún conocimiento de la Constitución del 44, que es, según algunos de los constitucionalistas de este país, una de las constituciones más radicales que se han escrito en Costa Rica, y tiene unas ciertas particularidades. Una primera es que el Poder Ejecutivo, se convierte en un poder secundario, porque el poder recae en un Senado. Un Senado integrado por 4 tribunos. Esos 4 tribunos se suceden por un método que ahorita no puedo explicar, se suceden en el poder. Y por supuesto, si ustedes vinculan 4 tribunos con 4 ciudades principales, están en lo correcto. Esta es yo iba a decir cartagada, supongo que en Alajuela se puede decir. Esta es una cartagada que busca sanar el problema de la ley de la ambulancia. Lo que busca es, a partir de representaciones de cada ciudad, dejar en evidencia que cada ciudad tiene poder en el órgano central, a pesar de que la capital no se movilice. El otro problema es que había que estar renovando las autoridades a cada rato, todos los años iba a haber votaciones. Y además, uno de los tribunos tiene el poder de prácticamente golpear al jefe de Estado de turno si se le considera un tipo medio loco o ya loquito completo. La rebelión ocurre, la lleva adelante, como dije al principio, el comandante general de las armas de San José, Antonio Pinto, y se parece muchísimo a la rebelión contra Morazán, con una grave carencia, y es que los pueblos no se levantan contra Oriamuno. Si ustedes recuerdan, la rebelión contra Morazán es prácticamente, inicia aquí en Alajuela, se le une San José y esta gente saca a los militares prácticamente de los cuarteles y los lleva a capturar a Morazán, que se encuentra en Cartago. Y Pinto tuvo un papel muy particular allí, porque Pinto trató por todas las vías de salvar a Morazán, de que no lo matara. Y eso hizo que Pinto fuera sospechoso, además de ser extranjero en términos de nacimiento, fuera sospechoso para una buena parte de la gente que se había enfrentado a Morazán. Porque Pinto trató de que Morazán y Villaseñor salieran de Cartago y se escaparan hacia El Salvador. La gente prácticamente le pone a Pinto el cuchillo en la garganta y le dice: si no se muere Morazán, se muere usted. Así que igual vamos a matar a Morazán, usted decide si se quiere morir usted con ellos. Eso es lo que el mismo Pinto cuenta en 1843, cuando la Asamblea Constituyente lo llama para decirle: Maje, dicen que usted es un traidor. ¿Cómo responde usted a eso? Si ustedes entonces prestan atención a eso, Pinto es una figurita que hay que ponerle atención. Es un tipo que lo mejor sería tenerlo controlado. Pinto se pone de acuerdo con Florentino Alfaro, que igual había liderado el movimiento desde Alajuela contra Morazán y que es hermano de José María Alfaro, para que una vez que él declare la rebelión en San José, se levante a Alajuela. Así que declara Pinto la rebelión en San José y Alajuela no se levanta. La rebelión, entonces, como dije, la lideran Pinto y Alfaro. El Ejecutivo, desde la Asamblea Constituyente, deslegitima todo el movimiento y obliga a Oriamuno a continuar en el poder. Además, logra Alfaro crear la idea de que él no era parte de la conspiración, sino que el del problema de todo fue Pinto. Y luego Pinto, como ustedes lo van a ver, trata de inventarse una coartada para disculparse. Y bueno, ya que tengo muy poco tiempo, solo decir que efectivamente la gente que estaba jurando la Constitución se tomó muy a pecho ese asunto de la representación de la Constitución.
y es la misma población la que evita que se levanten los cuarteles. Lo cual además muestra que hacia 1844 no había, ya existía una vinculación clara entre población y jefe de Estado, pero también sujeción del poder militar al poder estatal, y que eso seguramente había sido obra de Braulio Carrillo. Bueno, el gobierno hizo una narración de los hechos, que es bien interesante como documento explicativo histórico. Y estas narraciones son las que yo voy a tratar de utilizar para construir este proyecto que les dije al principio. ¿Cómo se legitima hacer un golpe de Estado? Muy rápidamente, esa es parte de la carta que manda Pinto a Joaquín Bernardo Calvo. Pinto dice que todo se trató de un malentendido, él nos estaba revelando. Y lo que le recuerda a Joaquín Bernardo Calvo toda su trayectoria militar, los servicios que le ha dado la patria, el papel que ha tenido en la construcción del orden, su enfrentamiento con Morazán, para decirle que es injusto que a él lo hayan sacado de San José como castigo y lo hayan mandado a Esparza. Calvo le responde diciéndole: mae, más bien se salvó que no lo matáramos. Así que agradezca más bien que no es otro muerto. Y hemos considerado para eso su trayectoria militar. Quédese quedito allí, disfrute del sol y del aire y espere a que todo se calme para poder volver. Con esto termino, 10 segundos. Esto es bien particular porque Pinto forma parte de una larga tradición que se constituye a partir de 1843 y de la que solo hay dos excepciones: José Zamora, 1826, Francisco Roldán, pero es particular sobre de la guerra de la Liga, y en 1842 Francisco Morazán. Son los únicos ejecutados en términos políticos que reciben el castigo máximo antes de 1850. Eso quiere decir que este tipo de norma de sanción se reguló para utilizarla solo en casos radicales. Y lo otro que quiere decir es que muy rápido la gente entendió que eso de rebelarse contra el poder tenía unas consecuencias muy problemáticas y que era mejor seguir el hilo de la narración política. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Vicente y David. En ambas mesas lo que se puso en discusión es el concepto de Estado como tal, ¿verdad? Por un lado es Vicente, nos plantea cómo a inicios o en los primeros años de independencia predominan ciertas concepciones premodernas de ese Estado, ¿verdad? Vinculadas principalmente con el antiguo régimen, y cómo esto empieza a variar a partir de la década de 1830, empieza a surgir una noción más corporativista con respecto al Estado y demás, y que se asociaba con una gran extensión territorial. Es uno de los grandes problemas que se deben resolver durante ese periodo. Ya a partir de la década de los 30, principalmente con la ley Aprilia que señaló el autor, y la ley de la ambulancia, se empieza a expresar el proceso de centralización del Estado, que se empieza a consolidar principalmente a partir de lo que fue la Guerra de la Liga en 1835. En el caso de la exposición de David, puntualmente, digamos, en 1844, como el hecho histórico aludido, ¿verdad?, de esa rebelión de Alajuela y San José, entra en la problemática de la representación del Estado, si es un Estado centralizado, si es un Estado local, etcétera, ¿verdad? Localizado, perdón. Entonces, en ese sentido, el levantamiento de 1844 representa un acontecimiento post la época de Morazán, en el cual se asume, resumiendo muy rápido, ¿verdad?, de lo que significa
o los riesgos que significaba la rebelión a la autoridad estatal recientemente constituida. Así muy brevemente. Abrimos ahora un espacio de unos 10 minutos aproximadamente de preguntas y respuestas por parte de los asistentes. Podríamos hacer una selección, unas 3 preguntas y luego la ronda de respuestas. Estos conceptos del mundo moderno como Estado se construyen y se discuten desde las élites, pero ¿cómo llegan al pueblo común, a las clases populares? ¿Cómo son interpretados? Esa pregunta me queda. Sí, buenas. Era para don David, acerca de ese levantamiento. Queda muy claro que el pueblo no apoya al movimiento de Antonio Pinto, ¿verdad? Pero me surge la duda. ¿Hay alguna documentación al respecto de cómo intentó, digamos, los promotores de este movimiento convencer a esta población de levantarse? Porque hay que recordar que de lo que tiene Antonio Pinto, por más jefe de las armas de San José que fuera, es básicamente un cuerpo de milicias a las que tiene que convencer de alguna manera de lanzarse a la lucha, ¿verdad? Y no tiene, digamos, lo que tenían en el momento de Morazán, que era muy claro, ¿verdad? Morazán estaba en proceso de tratar de invadir Centroamérica y iba a ocupar recursos, y esos recursos eran hombres, y esos hombres eran los josefinos, los cartagineses, ¿verdad? Y que probablemente eso ayudó muchísimo a que apoyaran y forzaran el movimiento, en cierto sentido, que que le da el golpe de Estado a Morazán, ¿verdad? Entonces no sé si hay alguna documentación al respecto de cómo trataban de motivarlos o de convencerlos de participar. Sí, a mí no sé, me provoca algunas dudas que se incluya a Morazán dentro de este proceso, que es un proceso autocontenido, porque en realidad Morazán, hay una dimensión regional que está ignorada en este análisis. O sea, Morazán está viendo a Costa Rica como una provincia, algo que se tiene que integrar a una entidad superior. Morazán invade Costa Rica con fuerzas militares pequeñas, pero que no son ni siquiera costarricenses. Defiende su poder contra una tropa que no es costarricense. Hay costarricenses que lo apoyan hasta el final, pero básicamente defiende ese poder con una tropa que no es costarricense. Y su proyecto es un proyecto que está más allá de las fronteras costarricenses. Entonces, ¿cómo entra esto dentro del análisis de los golpes militares? Sí, en medio de esta prevalencia de localismos, ¿cómo participan algunos otros actores que ya están presentes? Por ejemplo, la policía, digamos que es un ente distinto al del ejército o a los militares, y también un poco secundando lo que decían las personas anteriores, digamos, cómo el pueblo, digamos, más raso en las distintas provincias se suman, digamos, que pareciera de forma numerosa, digamos, bajo qué concepción de Estado o de proyecto ante tanta incertidumbre en un tiempo tan corto para luchas que implican, digamos, el propio riesgo de su seguridad física, digamos, o morir, digamos, por un proyecto que todavía parecía casi imposible conceptualizar. Bien, voy a empezar por la primera pregunta que hizo el compañero, que efectivamente es una cuestión central. Bueno, la participación popular en todos estos eventos y desarrollos políticos sigue siendo una deuda de los historiadores en general, ¿verdad? Y esto tiene que ver con límites que nos ponen las fuentes, pero hacia la década de 1830, con la llegada de la imprenta, vemos una ampliación del espacio donde se debaten estos conceptos políticos. El espacio tradicional que había sido el cabildo, digamos que es desbordado cuando la prensa llega, ¿no? Porque ahora hay un espacio nuevo donde empiezan a discutirse esos conceptos. Y en la prensa vemos un desfile muy variopinto de gente que está opinando y está escribiendo y diciendo. Y esto en sí, este hecho en sí es un indicador
de que además hay se empieza a interiorizar ciertas cuestiones, como por ejemplo, que ahora existe la libertad de prensa, ¿no? Y que además se puede reclamar a las autoridades a través de la prensa y que las autoridades tienen que responder. Y esto es un cambio cultural importante en relación con el mundo colonial, donde el rey manda por autoridad divina, punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la tertulia, ahí vemos toda suerte de actores opinando y diciendo, y el concepto de Estado aparece numerosas veces por ahí. Se utiliza en distintas formas, muchas veces en su sentido más viejos, digamos, más antiguos, como los primeros que yo señalé, otros ya con una carga política más importante. Pero pienso que es a través de la prensa cómo se empiezan a difundir algunas de estas ideas. Evidentemente estamos en un contexto de una alfabetización muy limitada. Bueno, por ahí Iván Molina sugiere que tal vez no era tan limitada, pero lo cierto del caso es que la gran mayoría de la gente no sabe leer y escribir. Pero bueno, conocemos las prácticas de lectura colectiva, hay una impresión constante de esta prensa y son bastante numerosas las personas que escriben ahí y que opinan. Con respecto a Morazán, cierto. Bueno, en primer lugar señalar que Morazán no necesariamente invade Costa Rica. Bueno, él viene invitado subterráneamente por las élites de Cartago, digamos. Eso es una situación que hay que anotar. Y yo creo que su venida a Costa Rica no es algo casual. Precisamente percatándose de que Costa Rica es el único miembro de la federación que ha logrado construir un Estado, Morazán utiliza esa estructura estatal o pretende utilizar esa estructura estatal para relanzar su proyecto de reconstrucción de la República. Y eso es lo que uno ve que él hace, utiliza las instancias políticas que existen, las estructuras de recaudación de impuestos, toda la estructura política que ha venido construyendo este Estado la pone en función del proyecto de reconstrucción de la federación. Lo que pasa es que eso no funciona porque la gente no está interesada en eso. Y cuando Morazán hace levas para reclutar soldados, va a Heredia con su tropa y resulta que ahí no hay un solo hombre, es un pueblo de mujeres. Todos los hombres están en el campo porque nadie quiere ir a pelear guerras al extranjero, ¿verdad? Entonces, creo que es en ese sentido que la participación de Morazán cobra importancia en el contexto de lo que se ha venido discutiendo aquí, especialmente por esa disruptura, esa inestabilidad que vuelve a crear en la década de 1840. Bueno, algún día espero escribir un libro sobre la caída de Morazán, y si no, que lo escriba Vicente. Porque el que tenemos de Ricardo Fernández Guardia, que es un gran libro, es básicamente un conjunto de artículos que él publicó y que luego unió para convertirlos en texto. Y cuando uno lee la documentación que él presenta allí, se da cuenta que hay otras cosas que se pudieron darle filo, pero que obviamente no eran sus intenciones. Él tiene unas intenciones políticas muy claras para escribir ese libro, que es enfrentar la crítica centroamericana sobre la muerte de Morazán. Ese es su primer objetivo. Y él constantemente en ese libro dice, quienes juzgan a Costa Rica de separatista están equivocados. Y el asesinato de Morazán no tiene que ver nada con separatismo. Y él trata de probar una parte de lo que dijo Vicente, que primero los habitantes de Costa Rica no tenían un interés por las levas en masa. Y que en segundo lugar, los leales a Morazán que vienen con él, tienen un comportamiento que se sale de tono en el contexto costarricense. Incluso Ricardo Fernández afirma que una de las cosas que más escandalizó a los josefinos era eso de que las mujeres no podían ni siquiera pasar por el cuartel porque esos soldados les gritaban improperios, orinaban en la calle digamos, ya están, a ese ejército Morazán se lo aguantan casi un mes. Pero la gente está completamente, digamos, Morazán probablemente creyó que iba a usar a Costa Rica como trampolín
pero Costa Rica, las élites de Cartago querían usar a Morazán para deshacerse de Carrillo. Si hubieran sabido que era tan fácil deshacerse de Carrillo, porque Morazán realmente no tiene que luchar para deshacerse de Carrillo, Carrillo es traicionado por Vicente Villaseñor, quien pacta para que Morazán tome el poder. Si hubiera sido tan sencillo, ni traen a Morazán. Pero los cartagos habían creado la idea de que Carrillo era un monstruo diabólico. Y luego de que cae siguen diciéndolo, aquel monstruo que nos gobernaba con mano de hierro. Eso también es muy común en Costa Rica. Tenemos jefes de Estado que apenas sí usan la fuerza, y aquí apenas usar la fuerza ya es represión total. Y eso es bien interesante si uno lo explora en términos de cultura política, pero el asunto de Morazán vinculado con la Constitución del 44 no tiene tanto sentido en lo centroamericano, porque tiene más bien esta otra lógica que deviene de lo que estaba señalando Vicente, de desarrollo particular local. Y más bien lo que Morazán no entiende, porque nadie se lo explicó, es que se está enfrentando a una cultura política muy diferente de la que él está viviendo en El Salvador, en Honduras y en Guatemala. Y claro que parte de la explicación de esa cultura política tiene que ver con lo que aquí se llama particularidad costarricense. Pero eso es para otro momento. Eso se vincula con lo que preguntaba Esteban. Parte del problema de la Constitución del 44 es que se publicó casi un año antes en el Mentor Costarricense. Entonces ya había ocurrido lo que dijo Vicente, ya la habían leído, se había comentado en diferentes lugares, se decía lo que iba a pasar con esa Constitución, los límites, y además se decía que una vez que entrara la Constitución en efecto, las tropas militares iban a descender y que muchos soldados iban a ser perseguidos porque todavía se asociaban con el apoyo a Morazán. Incluso en San José se sabe que una tropa abandona el cuartel y se viene corriendo para La Alajuela, porque ven un vínculo con los Alfaro y la rebelión contra Morazán. Hubo mucho chisme entre el 43 y el 44 sobre lo que iba a pasar. Es decir, probablemente esa es la constitución más discutida en la historia de este país, justamente por eso. En tabernas, en calles, hay crónicas publicadas en el Mentor Costarricense, pero también la documentación. Yo solo puse retazos, porque la documentación que hay en Gobernación y en Congreso es muy detallada de qué pasaba en cada lugar. Yo pienso que una cosa que hay que quitarse de la cabeza, pensando en la política de este periodo, es que la gente era igual que ahora, que no le interesa la política. La gente en ese momento, la política es otra parte de su vida. No es que están desentendidos, no es que no les interesa quién está gobernando, quién fue electo, para dónde va el país, porque ven eso asociado con la idea esta de desarrollo futuro, de qué va a ser el país, con quién se va a conectar. Todavía es 44, son apenas 23 años después de la emancipación. Hay muchísimas dudas. Todavía se baraja Centroamérica como proyecto. Todavía no se sabe muy bien, el café apenas está comenzando. Todavía no se sabe muy bien con qué se van a sostener. Claro que son campesinos, como lo explicó bien Iván Molina en el libro del desarrollo del capitalismo agrario, son campesinos libres que viven de lo que cosechan. Pero esta gente vive la política. Todavía hasta entrado el siglo XX en este país se vivía la política como a flor de piel, como se dice. Como vivirían ustedes un partido de fútbol. Eso obviamente es parte de lo que ya no existe. Entonces sí, el asunto del localismo es otra de las imágenes que se ha utilizado mucho. Ya con esto termino, ya Adrián está preocupado. El asunto del localismo es muy real. Todavía Juan Rafael Mora Porras es el que dice: yo aniquilé el localismo. Pero yo pienso, como Vicente, que eso ocurrió con Carrillo. Y que además Carrillo trata de cortar todo eso cuando se deshace de las municipalidades.
¿Por qué Carrillo crea ese otro vacío del gobierno municipal? Él las elimina y en la década del 40 no hay municipios. No sé si sabían eso. En la década del 40 no hay municipios, se restablecen en la Constitución del 48. Entonces, efectivamente, lo local es prácticamente en términos deportivos, ¿verdad? Están jugando uno contra otros. Lo que pasa es que San José es el que está ganando por goleada. Y algunas de las élites dicen que eso no se vale. Pero justamente Carrillo, al aniquilar en la guerra de la Liga a sus opositores, había logrado esa goleada. Entonces, ese es otro de los asuntos. Morazán no logra echar para atrás ese proceso. Y esa es otra característica del desarrollo institucional de Costa Rica. Ustedes van a ver rupturas pequeñas o grandes como la de Tinoco, van a ver movilizaciones como la 89 en el siglo XIX, pero nunca es ruptura de irse para atrás. Siempre es ruptura, corte político y sigamos para adelante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ambos expositores.